A continuar hoy con el estudio de Hebreos capítulo 11, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, y estamos viendo los deberes prácticos de la vida cristiana que son el resultado de todas las preciosas doctrinas que el autor de la carta nos dio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Hemos dicho al iniciar el estudio del capítulo 13 que los más sencillos deberes de la vida cristiana se basan en las más grandiosas y profundas doctrinas de la palabra. Por lo tanto, no hay ninguna doctrina que el cristiano pueda desestimar y que pueda decir, mira, esa doctrina es tan compleja y tan profunda que no veo en qué me ayuda en mi vida práctica. El autor de Hebreos nos ha mostrado que una vida cristiana práctica, que una vida cristiana que honra a Dios, que la ética cristiana se basa en esas profundas y grandiosas doctrinas que la Biblia contiene. Ya hemos visto en el versículo 1 que la base de toda la práctica cristiana, de la moral cristiana, de la ética cristiana, es el amor cristiano, que cuando nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo como a nosotros mismos, entonces nos va a ser más fácil cumplir con el resto de las instrucciones que la carta contiene. Nos encontramos en este momento estudiando los versos 5 y 6 acerca de la gracia del contentamiento cristiano. Versículos 5 y 6 que dicen: sean vuestras costumbres, y recuerden que ya hemos aprendido, costumbres, o sea vuestra vida, tanto en el aspecto práctico como en el interno, sean vuestras costumbres sin avaricia, o como dice en el griego, sin codicia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que hoy vamos a continuar con la continuación del tema de la gracia del contentamiento. Hemos dicho que estos dos versículos lo íbamos a estructurar de la siguiente forma. Algunos puntos se obtienen de una forma explícita y otros implícita. Así que el primer aspecto, que ya lo hemos visto, es en qué consiste el contentamiento aquí ordenado. Quiero recordar un poco lo que hemos visto en este punto. ¿En qué consiste el contentamiento que se ordena? ¿Dónde se ordena el contentamiento? Dice el autor: contentos con lo que tenéis ahora. Hemos dicho que la falta de contentamiento en cualquier persona es un pecado, pero que la falta de contentamiento en el cristiano es un delito. Y es un delito porque es un pecado contra el Altísimo Dios, porque es como una impugnación respecto a su sabiduría. ¿Recuerdan que iniciamos en la clase pasada diciendo que el contentamiento es tal vez una de las formas más hermosas y reales por medio de las cuales adoramos a Dios? Decíamos que nosotros adoramos más a Dios por el contentamiento cristiano que cuando escuchamos el sermón. Y que conste que aquí siempre estamos diciendo que el momento culmen del culto es cuando se predica el sermón, y que adoramos a Dios cuando nos concentramos en escuchar la palabra. Pero cuando nosotros
ejercemos el contentamiento cristiano, adoramos más a Dios que cuando escuchamos un sermón. Con el contentamiento adoramos más a Dios que cuando dedicamos mucho tiempo a la oración o cuando participamos de un sacramento como el que se acaba de celebrar. ¿Por qué? Bueno, estar en el culto, cantar, orar, dar la ofrenda, participar de los sacramentos, escuchar la predicación es un acto externo de adoración. Mas el contentamiento es un acto interno, es la adoración del alma que se somete a Dios porque está complacida con lo que Dios le da. Decíamos que el contentamiento cristiano puede ser definido como esa santa compostura de la mente que descansa en el Señor. Decíamos que el contentamiento cristiano es estar satisfecho con lo que a Dios le agrada darnos, es estar satisfechos con lo que Dios ha asignado para nosotros, es estar satisfechos con la suerte que Dios nos ha dado. Bueno, decíamos en el punto 2, respecto a las objeciones que solemos dar para tener falta de contentamiento, que fue el segundo aspecto, vimos algunas objeciones que solemos darnos, ya sea a nosotros mismos o a Dios o al resto, de por qué no estamos contentos. Decíamos que una de las argumentaciones que nosotros damos es que mi temperamento personal no me permite estar contento porque yo por naturaleza soy inquieto, soy ansioso y me estreso fácilmente, que esa es una excusa falsa y pecaminosa. Otra excusa que el cristiano puede dar para no estar contento con la suerte que él tiene o con la porción que le ha dado Dios, y cuando digo suerte me refiero a lo que la providencia nos ha dado, es que uno dice, es que hay mucha gente, hay cristianos que me han causado daño y esto ha provocado en mí cierta inquietud, cierto resentimiento, y esto me lleva a murmurar. Otra excusa que damos para nuestra falta de contentamiento es que decimos, es que si usted supiera, yo estoy viviendo en muchas pruebas. Es que yo no tengo una, yo no tengo dos, yo no tengo las que usted tiene. A mí se me juntaron todas las pruebas, así que no puedo estar contento. Otra excusa, otra justificación que dan cristianos para la falta de contentamiento es lo inesperado de su tribulación. Hoy en la predicación el pastor nos hablaba de algunos ejemplos de esas tribulaciones que nos llegan de una forma inesperada. La muerte de un ser querido que no estaba enfermo. Entonces nosotros decimos, es que yo no estaba preparado, pero ya hemos visto que la Biblia nos dice que el cristiano debe estar preparado siempre para sufrir aflicciones en este mundo. Ok, y finalizamos el domingo pasado haciendo una aclaración importante que la quiero repetir porque nosotros somos expertos en tergiversar lo que la Biblia dice. El contentamiento cristiano no debe ser usado como una excusa para la ociosidad. Es decir, uno va donde el hermano y se da cuenta que el hermano no busca empleo, no tiene empleo, y le decimos, bueno, ¿qué pasa, hermano? No, hermano, es que yo estoy contento con la providencia de Dios. No, la ociosidad no se le debe permitir camuflarse bajo la gracia del contentamiento. El contentamiento y la pereza son dos cosas muy distintas.
Y hoy vamos a estar viendo el tercer y cuarto aspecto de nuestro tema y que están aquí en el texto, algunas implícitas. Cuando dice nuestro autor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Cuando él dice contentos, como ya hemos visto en el punto 2, nos previene de aquellas cosas que atentan contra ese contentamiento, pero a la misma vez nos está instando a cultivar aquellas gracias que nos permiten crecer en el contentamiento. Y en última instancia, él dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vamos a estar viendo la promesa sobre la cual se asienta nuestro contentamiento. La promesa que es el fundamento de nuestro contentamiento. Vamos a estar viendo entonces el tercer aspecto, cosas que promueven la gracia del contentamiento. ¿Qué es aquello que me lleva a estar contento y glorificar a Dios? Como ya dije al principio, la gracia del contentamiento nos permite glorificar a Dios más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, debemos buscar la manera de crecer todos los días en esta gracia. Y quiero mencionar algunos aliados del contentamiento, cosas que nos llevan a contentarnos más. En primer lugar, para crecer en el contentamiento cristiano, necesitamos crecer en la comprensión de la bondad de Dios. Debemos meditar a diario en la bondad de Dios. Un sentido profundo, un sentido fijo de su benevolencia tiende en gran medida a aquietar nuestro agitado corazón cuando las cosas no andan bien. Cuando las circunstancias externas o la condición de vida en la que estoy tiende a aquietar mi mente, algo que la llevará a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es pensar en la bondad de Dios, en los atributos de Dios. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Si el cristiano desarrolla en su vida diaria el hábito de meditar en el cuidado paternal de Dios en medio de las pruebas, entonces vamos a estar menos propenso a irritarnos, a inquietarnos cuando sus providencias no son lo que yo deseo, cuando sus providencias chocan contra mi voluntad. ¿Acaso no me ha asegurado Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué más puedo pedir como cristiano? Descansar en su amor. Él lo ha dicho y como cristiano yo lo creo. Miren, Dios tiene todas las credenciales para ser el Padre más amoroso y bondadoso del mundo. Dios tiene todas las credenciales para que yo descanse en Él. Mire, su niño, él no se acostó anoche preocupado. ¿Será que mi papá o mi mamá me van a dar desayuno mañana? Él se acostó confiado en que hoy se levantaría y su papá o su mamá le iba a dar un desayuno, porque ellos saben que sus padres van a hacer todo lo posible para que todos los días disfrute su buen desayuno. Si nosotros confiamos así en nuestros padres terrenos, Dios tiene las mejores credenciales para que confiemos en Él en medio de cualquier circunstancia. Mire, quejarse, que eso es el equivalente a la falta de contentamiento, es la muestra más baja de ingratitud contra Dios. Dice Cristo en Lucas 12:24: considerad los cuervos,
que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. Y escuchen lo que dice Cristo: ¿no valéis vosotros mucho más que los cuervos? Una segunda cosa o segunda gracia que nos ayudará a crecer en el contentamiento es una comprensión firme de la omnisciencia de Dios. Y este segundo aspecto es otro atributo de Dios. Es decir, para crecer en la gracia del contentamiento necesitamos meditar más en serio en los atributos de Dios. Segundo aspecto, una comprensión firme de la omnisciencia de Dios. ¿Sabe usted qué es esto de la omnisciencia de Dios? Bueno, cuando nosotros desarrollamos en nuestras vidas un sentido profundo y fijo de la inescrutable sabiduría celestial, de la sabiduría de nuestro Dios, esto disipa nuestros miedos. Esto alivia nuestra mente, especialmente cuando las cosas parecen ir de mal en peor. Hermano, hermana, pon esto en tu mente de una forma fija: el alto y sublime no comete errores. El alto y sublime tiene un entendimiento que es infinito y sus recursos son sin medidas. Y cuando nosotros pensamos en todo esto, nuestro contentamiento crecerá. Mire, cuando nosotros pensamos en la omnisciencia de Dios, que Dios lo conoce todo, que su sabiduría no tiene fin, nosotros reconocemos que si Dios sabe más que nosotros, entonces Él sabe qué es lo bueno para nosotros. Y Él nos da todo aquello que promoverá los intereses del alma, los intereses más elevados. Mire, cuando nosotros no estamos contentos con lo que Dios nos da, lo que estamos dejando es que nuestra, y disculpe que use eso, nuestra enclenque razón se levante en contra de los caminos del omnisapiente Dios. Y eso es un gran pecado. Y la falta de contentamiento se relaciona con el orgullo, porque realmente el orgullo de mi autosuficiente voluntad es lo que me lleva a quejarme de los tratos que Dios tiene para conmigo. Como dijo un puritano. Ahora bien, y les leo textualmente: si una criatura puede y debe ser gobernada por uno más sabio que él, como cuando el paciente se somete a las instrucciones del médico, ¿cuánto más debemos estar satisfechos con las infalibles disposiciones de Dios? Y concluye él: recuerde que quejarse no alivia ni siquiera el más pequeño de los infortunios, ni alivia la más liviana carga. Por lo tanto, quejarse es lo más irracional. Un tercer elemento que nos ayuda a crecer en la gracia del contentamiento es una firme comprensión de la supremacía de Dios. De la supremacía de Dios. Y continuamos con los atributos de Dios. Mire, cuando el cristiano desarrolla en su vida un sentido profundo, un sentido fijo de la soberanía absoluta, del indiscutible derecho que Dios tiene de hacer lo que le plazca, cuando Él quiera y como Él quiera con nuestros asuntos, cuando nosotros desarrollamos esta doctrina en nosotros, doblegamos nuestros pecaminosos corazones. Cuando nosotros dejamos que Dios sea Dios y reconocemos que Él es el dueño de nosotros y que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Miren, al Todopoderoso no le place dar a todos por igual.
¿Por qué? No sé, pero ese es Dios y Él es más sabio que nosotros. Miren, Dios ha determinado que algunos tengan más y otros tengan menos. Y el cristiano, cuando se somete a la supremacía y a la soberanía de Dios, acepta ese designio, no con resignación, sino con contentamiento. Escuchen lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 7 al 8, un texto que tal vez a los proponentes de la teología de la prosperidad, buena parte de este texto no les cae bien. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 7 al 8, dice: Jehová empobrece y Jehová enriquece. Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes. Entonces no debemos pelear contra el Altísimo, porque Él distribuye sus dones y favores de una manera desigual. Lo que más bien como cristiano debemos pedir constantemente es la gracia que nos permita someter nuestra voluntad a su voluntad. Miren, está escrito en Isaías 26:3, y este es un remedio para la angustia, un remedio para el estrés, un remedio para el miedo. Isaías 26:3: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y qué es lo que vamos a pensar en Dios? No es que vamos a cerrar nuestros ojos a ver si se nos aparece por ahí una luz extraña o una figura extraña y entonces voy a estar pensando en Dios. No, meditar en Dios es meditar en sus atributos, meditar en sus mandatos. Y cuando hacemos esto, dice que Él guardará en completa paz. ¿A qué? Aquel que piensa en Él. ¿Por qué? Porque Él está convencido de los atributos que tiene Dios. Y cuando pensamos en su supremacía, cuando pensamos en su omnisciencia, cuando pensamos en su bondad, entonces vamos a estar en paz. Mire, cuánto mal se hace a sí mismo el cristiano que se queja de la suerte que le ha tocado, que se queja de los designios que Dios tiene para él. Isaías 45:9 dice que esto es una locura. Isaías 45:9 dice: ¡ay! ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Un cuarto aspecto que nos lleva a crecer en la gracia del contentamiento es un sentido constante de nuestra indignidad. Un cuarto aspecto que nos lleva a crecer en la gracia del contentamiento es desarrollar en nosotros un sentido constante de nuestra indignidad. Bueno, esto va en contravía o en choque del humanismo reinante que hay hoy. El humanismo reinante de hoy dice que para que tú te sientas bien debes pensar muy alto de ti mismo. Bueno, yo te estoy diciendo lo contrario. Para que tú puedas experimentar contentamiento, debes mantenerte con un sentido constante de tu indignidad. Mire, cuando nosotros nos mantenemos con ese sentido constante de nuestra indignidad, evitaremos quejarnos por la ausencia de aquellas cosas que mi corazón desea, porque yo sé que no las merezco. Si vivimos bajo un sentido habitual de nuestra indignidad, esto nos librará a sufrir a causa de las privaciones que yo tenga. Si todos los días nos acordamos a nosotros mismos, nos recordamos que hemos perdido el derecho a todo lo bueno y que más bien somos dignos de recibir toda clase de enfermedades de la mano de nuestro Dios, entonces nuestro corazón confesará lo que confesó el profeta:
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque eso es lo que merezco. Cuando me mantengo en ese sentido de indignidad, mi mente no se va a inestabilizar cuando estoy pasando por una adversidad. Cuando estoy pasando por aflicciones, mantenerme con ese sentido de indignidad impedirá que mi corazón se angustie, pero cuando estoy en abundancia y prosperidad, evitará que mi corazón se inflame. Porque cuando yo me mantengo en ese sentido constante de indignidad, diré, como dijo este patriarca que había sido bendecido por Dios en Génesis 32:10, yo no soy digno de la más pequeña de tus misericordias. Mire, solo aquellos que de manera constante son conscientes de sus enfermedades, se someterán de manera mansa al tratamiento que la providencia le quiere dar. Y si Dios para mi enfermedad me quiere enviar una aflicción o la ausencia de algún bien que yo quiero, entonces me someteré gozosamente a lo que el médico eterno, a lo que el médico celestial me manda. Todo verdadero cristiano debe asentir esta verdad que está en el Salmo 103:10. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, ¿por qué quejarnos si Dios retiene de nosotros lo que Él le concede a otros? No tenemos razón alguna para quejarnos. Y un quinto aspecto que nos ayuda a crecer en la gracia del contentamiento es esta. Y voy a usar un término un poquito raro, pero es algo muy especial. Destetémonos del mundo. Destetémonos del mundo. Entre más muramos a las cosas de este mundo, menos mi corazón las anhelará. Entre más muera a las cosas de este mundo, menos las anhelaré. Si morimos al mundo, no nos vamos a decepcionar por la ausencia de la cosa más pequeña de este mundo. Miren, este mundo es el gran impedimento para la vida celestial. Este mundo es el anzuelo de la carne y la trampa de Satanás. Y lo que él busca es alejar nuestro corazón de Dios. Entre más indiferentes seamos a la pobreza o a la riqueza, mayor será nuestro contentamiento, mayor será nuestra satisfacción. Hermano y hermana, Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Él dijo en 1 Timoteo 6:8, por medio del apóstol Pablo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Y si Dios no me quiere dar ese televisor inmenso de última tecnología, es porque Dios sabe que yo no necesito eso. Si Dios no me quiere dar esa casa nueva y grande, es porque Él sabe que no lo necesito. Él ha prometido suplir lo que yo necesite. Por lo tanto, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, hermana, las cosas superfluas de este mundo realmente son un obstáculo para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Las vanidades de este mundo son un obstáculo. Miren lo que dice Proverbios 15:16. Y que esto no se nos olvide. Mejor, más excelso, mejor es lo poco con el temor de Jehová
que el gran tesoro donde hay turbación o donde hay pecado o donde hay amor al mundo. Así que Dios muchas veces nos mantiene con la ausencia de muchas cosas lícitas de este mundo para que nuestro corazón no se corrompa. Recuerden que el hombre satisfecho es el único que disfruta de lo que tiene. El hombre satisfecho disfruta de lo que tiene, sea mucho o sea poco. El hombre que no desarrolla, la persona que no desarrolla el contentamiento cristiano, puede tener mucho, puede tener 10 casas, puede tener empresas, puede tener mucho dinero en el banco, pero nunca va a disfrutar lo que tiene. El apóstol Pablo nos da un consejo muy sabio en Colosenses 3:2. Y él dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuanto más desarrollamos esa visión celestial, más contentos vamos a estar con lo que tenemos o no tenemos en este mundo. Y una sexta gracia que alimenta el contentamiento es: mantenga la comunión con Dios. Mantenga la comunión con Dios. Mire, entre más cultivemos la comunión con Dios y más estamos ocupados en sus perfecciones, en sus atributos, tanto menos codiciaremos los adornos del mundo, que son los que esclavizan a los impíos. Hermano y hermana, caminar con Dios a diario de manera íntima, meditando en su palabra, estando en oración, enamorándonos más de ese Dios. Caminar con Él produce paz, y la paz produce alegría, contentamiento, produce gozo que este mundo no puede dar y mucho menos quitar. Escuchen lo que dice el Salmo 4, versos 6 y 7. Salmo 4, 6 y 7. Y meditemos en este texto en el resto de este día. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, tu rostro. O sea, quiero verte, quiero conocerte, quiero estar en comunión íntima contigo. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la del mundo, cuando abundaba su grano y su mosto. La comunión con Dios es la que produce la verdadera alegría, no el tener las cosas de este mundo. Y un último aspecto, entre muchos más, que alimentará en nosotros la gracia del contentamiento es este: recuerda lo que Cristo sufrió. Recuerda lo que Cristo sufrió, y eso te llevará a crecer en el contentamiento en medio de la más grande adversidad. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, un texto que no hace mucho lo analizamos. Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no murmures. ¿Y cuál fue el designio del Padre para Jesús? ¿Cuál fue el designio de nuestro Dios? Mire, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, eso dice la Biblia. Constantemente fue mal interpretado por sus amigos y familiares, al punto que dice en Marcos capítulo 4, si no estoy mal, que hasta su propia familia llegó a decir: el pobre está fuera de sí, o sea, está loco. Quien fue constantemente herido, maltratado, despreciado por sus innumerables enemigos. La contemplación de la cruz de Cristo es un maravilloso remedio para la mente agitada, estresada y ese espíritu quejumbroso. Y el último aspecto que vamos a estar viendo de estos dos versículos
es la base, la promesa, el fundamento seguro sobre el cual se desarrolla el contentamiento cristiano. Aquí no se trata de mera filosofía o mera motivación o mero humanismo. Cuando al cristiano se le pide que haga algo, que confíe en algo, es porque Dios ha debido prometer eso. Y escuchen lo que dice el texto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, ¿por qué el autor nos lleva y nos dice, practiquen el contentamiento cristiano? Bueno, porque hay algo muy serio, porque Dios mismo ha dicho, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es una aplicación de todo lo que el autor acaba de decir. Es una poderosa razón para mortificar en nosotros el pecado de la codicia. ¿Y cuál es esta razón? La promesa divina. Dios lo ha dicho y el cristiano tiene la responsabilidad de aprehender esa promesa, de abrazarla, de asentarse sobre ella. Cuando el cristiano descansa en esta promesa, en esta seguridad divina, entonces vamos a moderar nuestros deseos y vamos a aliviar nuestros temores. Dice Dios, no te desampararé ni te dejaré. Mire, esa es una garantía donde Dios nos está diciendo, yo te aseguro, yo te garantizo que te voy a dar el suministro y la protección continua. Y cuando nosotros tomamos en serio esta promesa reprende nuestros deseos desordenados. Muchas veces tenemos abundantes deseos desordenados por las cosas de ese mundo, pero a la misma vez esta promesa que nos da Dios condena nuestra ansiedad, la reprende. Y estos dos males están estrechamente relacionados. Mire, en la mayoría de los casos la codicia, la avaricia tiene su raíz en el temor de la miseria. Es que si yo no hago esto y no tengo esto, entonces puede que caiga en pobreza absoluta. Y la falta de contentamiento generalmente surge de la sospecha de que los recursos que Dios me está dando hoy no van a ser suficientes para mi mantenimiento en este mundo. Y como dije antes, estos pecados son una locura, son irracionales, deshonran a Dios, porque Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Pero quiero decir algo más. Tanto la avaricia o la codicia como la falta de contentamiento, que pareciera que las dos cosas fueran, o sea, la persona codiciosa es aquella que desea tener más, porque ella teme que si no tiene más, no podrá enfrentar el turbulento futuro. Y la falta de contentamiento es esa persona que está insatisfecha, que no experimenta la satisfacción gozosa de las cosas que le ha dado Dios, sean pocas o sean muchas. Las dos cosas, los dos pecados, tienen la misma raíz, el cual es la incredulidad. La incredulidad es no confiar en Dios. Si yo realmente confío en Dios, entonces no me estresaré por nada. Si yo realmente confío en Dios, voy a mortificar la codicia. Si yo confío realmente en Dios, voy a estar contento. Hermano, hermana, ¿tienes tú alguna razón para estar temeroso o reparando acerca del futuro? ¿O vas a temblar acerca de la perspectiva de morir de hambre? ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? Mire, Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía.
Mire, Dios es nuestra salvación para todas las cosas en este mundo. Me aseguraré y no temeré. La falta de contentamiento y la codicia es porque no nos aseguramos en la promesa que ha dado Dios. Él dice, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Así que el argumento del autor de la carta es muy claro, es contundente. Escuchen: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, y Él lo que quiere es que nosotros pongamos la mirada en quién es el que lo ha dicho. No lo dijo el pastor Sergio. Dios le ha dado al pastor Sergio un corazón maternal muy grande, pero Él no puede asegurarte a ti que tú tendrás todo lo necesario por el resto de tu vida en este mundo. No lo dijo R.C. Sproul, ni lo dijo el personaje más grande de la iglesia cristiana. El autor nos dice, porque Él lo dijo. ¿Y quién es este Él? Es Dios. Es Dios. El carácter de quien lo dice nos debe llevar a mortificar la codicia y la falta de contentamiento. ¿Quién es el que lo ha dicho? Bueno, aquel único cuyo poder es omnipotente, cuya sabiduría es infinita, cuya fidelidad es inviolable, cuyo amor es inmutable. Dijo otro puritano: toda la eficacia, poder y comodidad o confort de las promesas divinas surgen y se afirman en una sola cosa: en los atributos de la naturaleza divina. Él ha hablado la verdad y no puede mentir. Y ese Dios que es inmutable, cuyo amor hacia ti no cambiará, te ha dicho: no te desampararé y no te dejaré. Eso es lo que ha dicho. Mire, si nosotros viéramos en griego la estructura de la frase, cuando Él dice no te desampararé ni te dejaré, nuestro corazón aún se afirmara más. ¿Y qué es lo que dice en griego? En griego hay 5 negaciones. 5 negaciones para afirmar la imposibilidad de que Dios falle en esto que ha dicho. Y en griego dice algo así parecido: yo nunca, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Es una reafirmación de la garantía de que Dios no incumplirá lo que ha dicho Él. ¿Y qué más necesitamos nosotros? ¿Qué más necesitamos para tener una comprensión de la seguridad que nos da Dios? Solamente conocer y meditar en Él, y especialmente en sus atributos. Hermano y hermana, la tranquilidad de nuestra alma no depende de las cosas externas o de los factores externos en los que estemos. Nuestra tranquilidad depende del disfrute y de la apropiación de las promesas divinas. Si descansamos en las promesas que nos ha dado Dios, menos anhelaremos los bienes de este mundo, menos vamos a estar enlazándonos con las cosas de este mundo. ¿Dónde vamos a encontrar mayor seguridad en este mundo que en la promesa que nos ha dado Dios? Miren, cuando Dios dice: yo nunca te dejaré ni nunca te desampararé, lo que Dios nos dice es: en ningún momento, bajo ninguna circunstancia concebible o imaginable, por cualquier causa posible, nunca yo renunciaré total y finalmente a uno de los míos. Nunca los abandonaré. Y cuando nosotros miramos esa garantía que nos da Dios, el miedo no nos puede inquietar.
La ausencia de las cosas de este mundo no nos van a causar desasosiego, no tendremos temor por el futuro. Dice nuestro texto, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y quiero aquí decir algo que se lo escuché o lo vi en Arthur Pink y me pareció muy importante. ¿A quién le dijo Dios esta promesa? No te desampararé ni te dejaré. Josué 1:5. Esa fue una promesa particular, una promesa en una circunstancia especial que Dios le dio a Josué. Josué 1:5. No te desampararé ni te dejaré. Josué tenía la misión de erradicar de la tierra prometida a todas las naciones paganas. Y Dios dice, bueno, haz lo que yo no te dejaré y no te desampararé. Dice Arthur Pink, y creo que esto está bien, es algo bíblico. Dice él, el hecho de que el Espíritu Santo movió al autor de la carta a los hebreos a aplicar esta promesa que fue dada inicialmente a Josué, es una prueba clara de que los modernos dispensacionalistas erróneamente dividen la palabra de verdad. La práctica de los dispensacionalistas de dividir las escrituras y su afirmación de que lo que Dios dijo bajo una dispensación no aplica a las personas que viven en otra dispensación, esta afirmación aquí es presentada como nada menos que un esfuerzo de Satanás por robar al pueblo de Dios una parte de su justa y necesaria porción. Y sigue diciendo, esta preciosa promesa de Dios, esta de Josué 1:5, me pertenece verdaderamente a mí ahora como le perteneció a Josué en la antigüedad. Y él dice, he aquí un principio que se debe extraer. Las divinas promesas que se hicieron en ocasiones especiales a individuos particulares son de utilidad general para todos los miembros de la familia de la fe. Repito porque esto es algo muy importante a causa de que la influencia del dispensacionalismo nos lleva a tomar algunas promesas que Dios dio a algunas personas en particulares como algo que nada tiene que ver conmigo. Pero la aplicación de los autores del Nuevo Testamento que hicieron de muchas promesas particulares en el Antiguo es que me pertenecen a mí como miembro del pueblo de Dios. Y sigue diciendo Arthur Pink, lo que se acaba de afirmar es tan obvio que no debería requerir más pruebas o ilustraciones, pero debido a que hoy día esto está siendo repudiado en algunos influyentes sectores de la cristiandad, quiero profundizar un poco más. Y él dice, no son las necesidades de los creyentes en las mismas ¿no son las necesidades de los creyentes las mismas en un tiempo que en otro tiempo? ¿No ama Dios a todo su pueblo en todos los tiempos? ¿No guarda Dios bajo el mismo amor a sus santos en todos los tiempos? Sí, entonces Él no abandonaría a Josué, entonces tampoco lo hará con ninguno de nosotros. ¿No están ahora los cristianos bajo el mismo y eterno pacto de gracia como lo estuvieron los santos en el Antiguo Testamento? Entonces todos tenemos un común privilegio. Y él cita aquí Hechos 2:39, que dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
O sea, las promesas que dio Dios fueron para los que estaban cerca en el tiempo escritural y también para los que estábamos lejos, para nosotros. Y él cita Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el autor de la carta concluye con una aplicación práctica. Así que yo no voy a hacerla, sino que el Espíritu Santo nos ha dado en este estudio perfecto una aplicación práctica. Entonces dice el autor en el verso 6, así que ya con base en lo que hemos aprendido, la aplicación práctica que yo digo es, bueno, todos podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire, de esta promesa el autor extrae una doble inferencia. En primera instancia, él dice, bueno, aumentaré mi confianza en Dios. Pero en segunda instancia, incrementaré mi coraje frente al hombre. Recuerden que los lectores originales de la carta estaban siendo afectados por sus coterráneos judíos, estaban siendo perseguidos, estaban siendo amedrentados, así que el autor les dice, de todo esto podemos sacar dos aplicaciones. La primera es, Dios es mi ayudador. La segunda es, no le voy a tener miedo al hombre. No le voy a tener miedo a lo que me pueda hacer la sociedad. No le voy a tener miedo a lo que este mundo y el diablo puedan traer contra mí. Esta es la conclusión a la que él llega. Lo que él está diciéndonos aquí es, cristiano, con base en esta promesa que nos ha dado Dios, tu valentía, tu confianza debe ser como la de Abraham, quien dijo, Dios proveerá. Tu confianza debe ser como la de Jonatán, quien dijo, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Tu confianza y tu coraje debe ser como el del apóstol Pablo, quien dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una vez más, aquí el autor de la carta confirma lo que les dije que dijo Arthur Pink, y es que las promesas que Dios dio en un momento especial para algunas personas en la Biblia son de uso general para los cristianos. ¿Quién fue el que dijo el Señor es mi ayudador? El salmista en el Salmo 118, verso 6. Y él está tomando lo que dijo el salmista y aplicándolo a los creyentes hoy. Y él dice, creyente, tú puedes decir y apropiarte de lo mismo que David dijo con la misma convicción. El Señor es mi ayudador. Porque él dice, podemos decir confiadamente. David lo dijo confiadamente. Tú lo puedes decir hoy. Es lo que él nos está diciendo. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y deseo finalizar ya haciéndoles ver algo aquí. Si se dan cuenta, el autor va de lo general a lo particular. Él dice, de manera que podemos, cuando dice podemos, es algo general, ¿cierto? Todos podemos decir, el Señor es nuestro ayudador. No, él dice, nosotros podemos decir algo general y él va a algo particular. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi
mío, personal, me apropio de esta promesa. Las promesas generales que la Biblia tiene son para que nosotros las apliquemos de una forma particular en nuestra vida. Y yo puedo decir, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire, el hombre puede hacer mucho. El hombre te puede multar, el hombre te puede encarcelar, el hombre te puede desterrar, el hombre te puede reducir a un bocado de pan, el hombre te puede torturar y matar. Sin embargo, mientras Dios esté con nosotros y de parte de nosotros, podemos decir confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no va a verte perecer total y definitivamente, porque Dios ha dicho que Él es nuestro ayudador. Así que quiera Dios concedernos a todos nosotros la gracia, a mí y a ustedes, de tener más fe en Él, de tener más confianza en sus promesas y más conciencia de su presencia, más seguridad de su ayuda. Y entonces, hermanos y hermanas, vamos a disfrutar más de la liberación de la codicia y de la falta de contentamiento. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra expuesta. Gracias, Padre, porque cada vez que nos acercamos al final de la carta a los Hebreos, Señor, encontramos que la profundidad de la misma es inagotable, que las enseñanzas que se pueden extraer de aquí son poderosas para nuestra vida. Gracias, Padre, porque luego de habernos elevado a mirar la gloria de Cristo, nuestro sumo sacerdote que reina en los cielos, que ministra en ese santuario espiritual, eterno y celestial, tú, Señor, nos aterrizas en esta tierra, llevándonos a ver todas estas aplicaciones que se extraen de estas preciosas verdades. Concédenos, Dios, mortificar en nosotros cada día el pecado de la codicia, el pecado de la avaricia y el pecado de la falta de contentamiento. Llévanos, Dios, a estar en tanta comunión contigo, a conocerte tanto de manera íntima, contemplando tus atributos, que, Señor, los atractivos de este mundo desaparezcan por completo para nosotros, y que nuestro anhelo sea ver a Cristo, verte a ti, y que las cosas necesarias de aquí, Señor, cuando no las tengamos, no se conviertan en un obstáculo para preservar y mantenernos en el gozo cristiano. En Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas? ¿O